Buenas noches, buenas e invernales noches. Después del descanso del fin de semana reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MVD Noticias. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, Martín. ¿Y tú cómo estás? Aparte del frío. Sí, bien, Se lleva. pero claro, con eso del abrigo como elemento fundamental cada vez que uno piensa en traspasar la puerta de la casa, y en un día con actividad normal laboral seguramente mucha gente lo ha tenido en cuenta. Sí, un frío que va a permanecer con estas características más o menos hasta el viernes, pero luego repasaremos los datos del tiempo. Hay más noticias y bastante tristes. Sí, claro, que nos hacen profundizar en un tema que preocupa hace mucho en este país, porque hoy es el Día Nacional de Prevención del Suicidio y los datos siguen generando preocupación, ya que según información del Sistema de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública, en 2022, o sea, el año pasado, se suicidaron en Uruguay 823 personas. Esto es 58 personas más que el año anterior, lo que representa un aumento, un incremento de 7,5%. Es la tasa de suicidios más alta desde que hay registros. En el periodo analizado se suicidaron 641 hombres y 182 mujeres. La franja etaria con más casos es la que abarca desde los 25 a los 29 años. Luego le sigue la franja de 20 a 24 años. Y escuchen esto porque es tremendo. Hubo 50 casos en la franja de 10 a 19 años. Tendremos muchos contenidos vinculados a esta temática, incluyendo un informe, ya sabrán más, pero hay otras informaciones también. Sí, repasamos los titulares. Incautaron 10 toneladas de cocaína en Hamburgo. Los contenedores salieron desde Paraguay y pasaron por el puerto de Montevideo. La fiscal Mónica Ferrero abrió este lunes una línea de investigación. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció la compra de 2 buques interoceánicos para patrullaje marítimo por 82.200.000 euros al astillero español Cardama. Los niveles de cloruro y de sodio en el agua suministrada por OCE en Montevideo y el área metropolitana se ubican en sus mejores valores desde la declaración de la emergencia hídrica en esta zona del país. En el marco de la rendición de cuentas, la Fiscalía de Corte reclamó un incremento económico de 15 millones de dólares. El pedido apunta a la creación de 11 fiscalías nuevas. El Ministerio de Desarrollo Social recibió durante la noche del domingo 377 solicitudes de refugio para personas en situación de calle. Esto se produjo en el marco del anuncio de temperaturas muy bajas por parte de Inumet. Los sindicatos de OCE, ANCAP y UTE se declararon en conflicto para frenar lo que definen como recorte y desmantelamiento de las empresas públicas. El Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó el proyecto de las bases del programa de 2024. Entre otras cosas, plantean una nueva reforma de la seguridad social y cambios en las políticas de educación, seguridad y vivienda. La Comisión del Senado de Paraguay hizo lugar al pedido de desafuero del senador colorado Erico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo que involucra al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció durante la cumbre CELAC-Unión Europea que América Latina recibirá más de 40.000 millones de dólares para el desarrollo de obra pública y se mostró confiado en destrabar el acuerdo Mercosur y Unión Europea. Bueno, nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad o a través de tvciudad.uy. Salimos del estudio, Martín. Claro, porque entre otras cosas, Cabildo Abierto mueve la agenda preelectoral. Nos cuenta más a continuación en su adelanto, desde uno de los 3 móviles de hoy, Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido a la edición central de esta jornada. Martín, Natalia, buenas noches. Sí, porque en minutos Cabildo Abierto presentará en bloque esta iniciativa de reforma constitucional por el tema de lo que ellos denominan la deuda justa, a propósito de este proyecto que no tuvo andamiaje en particular con el apoyo de la coalición, esta reestructuración de deuda que planteó legislativamente Cabildo, y al no tener apoyo, bueno, va a ir por la vía de la Corte Electoral, recolección de firmas de por medio, y lo que va a estar presentando en algunos minutos es sobre todo el texto de lo que va a ser esa iniciativa constitucional que va a realizar Cabildo Abierto. Estarán exponiendo o brindando esta conferencia de prensa Guido Manini Ríos, el senador Guillermo Domenech y la doctora en Derecho Sanda Chá, que van a estar en minutos dando esta conferencia de prensa, así que los estaremos convocando para ampliar un poco lo que es esta iniciativa que inicia Cabildo. También pide la palabra el sindicato del Ministerio de Desarrollo Social y la da Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego?
Así es, compañeros, buenas noches para todas y todas. Nos encontramos en la esquina de 18 de julio y Barrio San Morín, donde está precisamente ubicado el MIDES, y vamos a hablar de esta situación. También a propósito de estas heladas que se están registrando, donde ayer hubo 377 solicitudes de ingreso a refugios del MIDES. En cuanto a los refugios, es cuando tiene los planteos UTMIDES, el sindicato de trabajadores, reclamando por falencias que se dan en los refugios por tener personal tercerizado, así que estaremos ampliando en unos minutos nomás. Y también es bueno tener presente el 0800-8798, que es el número para avisar si hay personas en situación de calle. Y el Día Nacional para la Prevención del Suicidio también genera actividad en el Palacio Legislativo. Volvemos hacia allí con Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bienvenido. Martín, Natalia, buenas noches. El saludo desde luego para nuestros televidentes. Estamos en la antesala de la Cámara de Senadores, donde a propósito de la ley 18.097, sancionada el 27 de diciembre del año 2006, hoy en el Día Nacional de la Prevención del Suicidio se dará un conversatorio impulsado no solamente por la Cámara de Representantes, que tendrá la presencia, por ejemplo, de Karina Rando, quien es la ministra de Salud, de Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, y de distintas organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando desde el 1989, hace más de 30 años, también en este tema. Conoceremos cuáles son las consignas del gobierno. Hay que recordar que el Estado uruguayo tiene una planificación desde el 2021 con finalización en el 2025 acerca de políticas del suicidio, y hay que recordar también el número que tiene la línea de prevención del suicidio, que es *0767, una escucha activa durante las 24 horas para cualquier detención de esta problemática, pero volveremos en un rato con más información. Bien, y para conocer el análisis, el desglose de estas cifras de suicidio que se conocieron hoy, tenemos aquí a Julieta Núñez Tomás. Bienvenida. Muchas gracias, Nati. Así es, en el informe de hoy vamos a estar compartiendo las especificidades del suicidio en nuestro país. Vamos a estar hablando de los números de franjas etarias, los números por departamentos y también en género, que sabemos lamentablemente que las mujeres se suicidan tanto como los hombres, pero hay un número mucho mayor de hombres. Así que vamos a estar compartiendo estos datos que vienen de estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública y también compartiendo la opinión profesional del sociólogo Pablo Hein, que trabaja hace muchos años en esto. Bien, y juventudes de partidos políticos junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comenzaron una serie de conversatorios por los 50 años del golpe de Estado. Hablan de la importancia del diálogo político la joven militante de Frente Amplista Martina Casás y su par nacionalista Gonzalo Gómez. En razón de los 50 años del golpe de Estado vimos importante que la juventud se comprometa con la democracia, con las instituciones y mirar el pasado, pero por sobre todo trabajar a futuro en buscar los grandes consensos que necesita el país. La idea de recuperar la interpartidaria Juventudes es una forma de como reivindicar la democracia a través de los partidos políticos y también de las organizaciones y los movimientos sociales. Desde esta etapa que es la juventud, que es una etapa pasajera, pero es un lugar donde muchas veces podemos lograr mayores acuerdos. Y empezamos con el desarrollo informativo porque les contamos que este viernes fueron incautadas 10 toneladas de cocaína en Hamburgo, Alemania, pero esto, Natalia, repercute en la región. Sí, los contenedores salieron de Paraguay y pasaron por Montevideo. El caso será investigado por la fiscal de estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero. La noticia se conoció el viernes a través de medios alemanes, ya que se trató de la segunda mayor incautación de cocaína en Europa. A su vez, en Paraguay se detalló que la droga salió desde allí cuando el director de aduanas de ese país, Julio Fernández Frutos, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. Llegaron a la conclusión de que era una carga, una imagen que debió haber sido reportada. Entonces no se reportó, que la tecnología creemos que nos ha fallado. No se ha confirmado oficialmente, pero es altamente probable que sea cierto, y en este caso no podemos culpar a la tecnología, es muy tristemente una falla o complicidad humana. Tras esto, el periódico La Diaria confirmó que la carga pasó por el puerto de Montevideo. Eran 4 contenedores que bajaron a Montevideo por barcaza y luego se subieron a buques interoceánicos ya rumbo a Europa. La droga habría viajado en 2 de esos 4 contenedores que aparecen registrados en el manifiesto de carga como embarques de sésamo. La empresa operadora en nuestro país es Mercosur Shuttle Group. En la jornada de hoy, el director de aduanas de Paraguay se puso en contacto con el director de aduanas uruguayo, Jaime Borgiani. Según pudo reconstruir La Diaria, los contenedores pasaron por el puerto de Montevideo en tránsito
proyecto hace un mes. La embarcación estuvo solo un día en Montevideo, entre el 31 de mayo y el 1 de junio, y llegó al puerto de Hamburgo el 5 de julio, luego de pasar por otros puertos. También el caso está siendo seguido por la fiscal de estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero. Bien, y la Organización Panamericana de la Salud deslindó responsabilidad con respecto al comunicado de la semana pasada firmado por el relator especial de ONU sobre la crisis hídrica de Uruguay. Recordemos que ese documento tildó a la situación uruguaya de alarmante, habló de la posibilidad o el riesgo de una privatización de los recursos hídricos y desde OPS se aclaró que eso no representa la posición institucional. La oficina de Uruguay de la OPS emitió un comunicado estableciendo que los dichos respaldados por Pedro Arrojo Agudo, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y el saneamiento, fueron realizados con absoluta independencia de la OPS. Se agrega que dichos enunciados no fueron consultados con la oficina de Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud y que por ende las recomendaciones realizadas en ese documento son de exclusiva responsabilidad de Arrojo Agudo. El informe que motivó esta respuesta, publicado la semana pasada, señala que el agua potable de Montevideo y el área metropolitana llegó a niveles de salinidad alarmantes. También cuestiona las recomendaciones de comprar agua embotellada porque crean un riesgo de privatización de facto del agua, textuales palabras. Además, dice que en Uruguay se practica un modelo de sobreexplotación del agua y asegura en tono crítico que el gobierno instó a la población a reducir el consumo, pero no lo hizo con las industrias. Días atrás, estos y otros conceptos generaron respuestas del Poder Ejecutivo desde donde se les calificó de inexactos. En su deslinde de responsabilidad emitido hoy, la OPS subraya que continuará apoyando al Gobierno y al Ministerio de Salud Pública en la medida en que se lo soliciten. Más repercusiones con respecto a lo mismo, porque otro jerarca internacional, en este caso el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Pablo Ruiz Yebra, también respaldó la actuación del gobierno en la crisis hídrica. Mediante una nota, Ruiz Yebra señaló que se ha venido monitoreando la situación y acompañando el trabajo de respuesta del gobierno de Uruguay en múltiples áreas, como la salud de la población o los impactos potenciales en la infancia. Aseguró que se reconocen los diversos esfuerzos nacionales de respuesta a la emergencia, con un énfasis en la asistencia a las personas más vulnerables. Ruiz Yebra también aclaró que el informe del relator especial Arrojo Agudo, en el que se expresaron diversas críticas a la gestión de la crisis hídrica, es parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y que estos expertos no son personal de la ONU, trabajan en forma voluntaria y son independientes de cualquier gobierno u organización. Tema vinculado, habló de la situación en que se da a partir de la crisis hídrica el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, que dijo que las lluvias más recientes han colaborado mucho, fundamentalmente con superar la situación en el norte. Sin embargo, las lluvias también tuvieron impacto positivo en departamentos como Colonia, San José y Canelones. El norte está bastante mejor, inclusive hay zonas con cierto exceso de agua. Pero lógicamente que el sur es lo que más preocupa, pero zonas muy afectadas como era San José, Colonia, Canelones mismo tuvieron unas lluvias que aliviaron bastante la situación y se nota en el ánimo de los productores que están más conformes, más contentos, considerando la época del año, pero falta mucho todavía para reponer los acuíferos, para reponer los reservorios en superficie. El sector arrocero está esperando más precipitaciones para que justamente lo que son las represas se puedan completar y poder alcanzar el objetivo de ampliar inclusive el área de cultivo. Así que bueno, estamos en el día a día mirando los pronósticos, ojalá se confirme de aquellos que indican que en primavera tendremos una reversión y tendremos importantes precipitaciones, esos son necesarias, serían útiles y podríamos, ojalá sea así, determinando el final del proceso de sequía que ya se ha prolongado por mucho tiempo. En otro asunto, el fiscal de Corte Juan Gómez concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y pidió un incremento de $15 millones para Fiscalía. Claro, se busca crear nuevas fiscalías, además incorporar a más fiscales y en general a más personal y también conseguir una equiparación salarial a nivel administrativo. Son 16 aproximadamente millones que estamos, porque hay varias situaciones
a resolver, a analizar la situación de los fiscales adscriptos, la equiparación con los fiscales adjuntos, la situación que ya mencioné de los funcionarios administrativos, la creación de las fiscalías, el apoyo al sistema informático de la fiscalía, que es realmente costoso y que sin él no podría nada funcionar. En fin, una serie de recursos que nosotros en total situamos alrededor de 16 millones de dólares. Nos vamos con alguna sensación al menos de que muchas de las cosas que planteamos pueden ser respondidas de conformidad por los señores legisladores. Más de este asunto, porque desde el Frente Amplio se expresó preocupación porque, según se dice, en el proyecto de ley de rendición de cuentas se le pretende asignar como incremento presupuestal a la Fiscalía la cifra de $950.000. Claro, y el organismo había pedido anteriormente cerca de 6 millones de dólares para crear nuevas fiscalías. El primer balance es de mucha preocupación, ¿verdad? La Fiscalía General de la Nación le solicita a este proyecto de rendición de cuentas en materia de creación de nuevas fiscalías y de creación de nuevos cargos para el funcionamiento en el entorno de 6,5 millones de dólares, y lo único que se contempla en el proyecto que envió el Ministerio de Economía al Parlamento son la creación de 2 fiscalías especializadas en delitos sexuales que no llegan para el 2023 y 2024 al $1.000.000, son $950.000 nada más, que con estas 2 nuevas sedes se incrementaría el gasto para Fiscalía. La preocupación porque, bueno, quedan por el camino pedidos como una Fiscalía Anticorrupción en Montevideo, el fortalecimiento de las 3 fiscalías de homicidios en Montevideo, que también se le pide cargos adjuntos y no se les contempla, una Fiscalía para cárceles también, que no está contemplada en el proyecto del Poder Ejecutivo, creación de cargos a nivel de, por ejemplo, la unidad de víctimas y en el sistema informático que funciona la Fiscalía General de la Nación, y nada de eso es contemplado por el proyecto. Es una contradicción. Por ejemplo, en la interpelación al ministro del Interior nos dijo que estábamos en guerra contra el narcotráfico, que el narcotráfico es el que explica la mayor cantidad de homicidios en el país. Aquí se están pidiendo 3 fiscales adjuntos para las fiscalías de homicidios en Montevideo y no se les reconoce ningún cargo. Es decir, a nosotros nos parece que hay inconsistencias entre, por ejemplo, la demanda de seguridad y la demanda de mayor investigación de delitos, y por otro lado que no se le dé los recursos que solicita la Fiscalía. Es como un mensaje contradictorio. Otro asunto, el ministro de Defensa, Javier García, anunció la compra de 2 buques tipo OPV para patrullaje marítimo. Van a costar algo más de 82 millones de euros y se le van a comprar a un astillero de origen español. Estos 2 buques van a permitir a la Armada Nacional retomar su misión esencial, consistente en la custodia de nuestra soberanía nacional en el mar, del cuidado de nuestros recursos naturales, de evitar y reprimir cuando sea necesario actividades ilegales, la pesca ilegal, el crimen organizado, y retomar el control sobre todo nuestro espacio marítimo, cuestión que, como ustedes saben, está muy limitada a partir del deterioro y la antigüedad que tienen los buques que cuenta la Armada Nacional en el día de hoy. Esto es un largo anhelo de la Armada Nacional, que tiene más de 15 años. Desde el año 2008 la Armada Nacional y el Uruguay están con el apoyo de todo el sistema político, que en el 2014 emitió en el Senado de aquel momento por unanimidad una declaración solicitando la compra de estos buques. Bueno, podemos decir que hoy que hemos enviado al Tribunal de Cuentas esta decisión de la compra. Bueno, nos vamos ya mismo al Parlamento. Allí está... No vamos al Parlamento, vamos a ver la conferencia de Cabildo Abierto con Martín Duarte. De 3 dígitos
Sí, compañeros, ¿cómo están? Estamos aquí en el anexo, donde bueno, ha comenzado esta conferencia, como decíamos hoy, en el avance para la modificación del artículo 52 de la Constitución de la República. Esta iniciativa de reforma constitucional contra la usura y por una deuda justa están en la mesa el senador Guillermo Gomenech, Manini Ríos y Sandra Chá. Los dejamos con lo que es la argumentación a propósito de esta iniciativa. Hemos presentado un proyecto de acuerdo a lo que incluso habíamos planteado en la campaña electoral, entendiendo que es uno de los grandes temas que afectan a los uruguayos y que no podemos ignorar. Cuando lo presentamos llamamos a todas las fuerzas políticas a colaborar, a hacer sus aportes, a mejorar el proyecto, en definitiva, a llegar a un acuerdo, en lo posible a buscar una solución de consenso. Cuando se trató en el plenario de la Cámara de Senadores en noviembre pasado el proyecto, lamentablemente no tuvo los votos, volvió a comisión y en ese momento, noviembre del año pasado, anunciamos que si no había una solución legislativa íbamos a recorrer el camino de la democracia directa, el camino del plebiscito constitucional para, mediante artículos de la Constitución, obligar a esa solución que no se quiere llegar de otra forma. Y es así que hemos transitado el camino, hemos presentado un nuevo proyecto, ya que el nuestro había sido rechazado en el plenario en el mes de mayo, y nuevamente recibimos la indiferencia o el no aporte como respuesta. Por lo tanto, hemos anunciado hace pocos días, a partir de una resolución unánime de nuestra mesa política, que íbamos a iniciar el camino del plebiscito constitucional, y hoy estamos aquí para anunciar cuál va a ser el texto que vamos a plebiscitar. Nosotros lamentamos que en todo este proceso, en todos estos años, se haya actuado con indiferencia ante el problema que hoy viven los uruguayos. Los números marcan que hay 1 millón de uruguayos en el clearing, 2/3 partes de ellos en la categoría 5 del Banco Central, es decir, deudores irrecuperables. Creemos que el problema es mayúsculo y que de una vez por todas hay que buscarle la solución. Vamos a iniciar entonces el camino de la recolección de firmas, buscando habilitar un plebiscito que en definitiva le dé la oportunidad a la gente de expresarse en las urnas de qué es lo que realmente quiere respecto a este tema. A continuación... Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bien, seguimos en el Palacio Legislativo, vamos al contacto con nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez, está en esta actividad por el Día de Prevención del Suicidio, está hablando la ministra de Salud, Karina Rando. Así lamentablemente sigue aumentando. Y fíjense las diferencias que hay entre el promedio de la tasa de suicidio en el resto de las Américas, que es de 9 cada 100.000 habitantes, y Uruguay, que en el 2019 era 21 cada 100.000 habitantes, y en el 2022, el año pasado, fue de 23 cada 100.000 habitantes. Fíjense que es más del doble que la tasa de suicidio que se tiene en América Latina. O sea que somos los terceros de América Latina, los primeros son Guayana y Surinam, pero nosotros estamos en tercer lugar, lo que realmente no nos enorgullece para nada. Y esperemos poder solucionarlo, por lo menos parcialmente, en lo que nos toca. Ese aumento sostenido de suicidios se ha venido dando desde la década de los 90, es decir, hace muchos años, y con algunos años que ha habido alguna estabilización, por ejemplo en la pandemia, ha seguido una tendencia en ascenso permanente. Por eso les contaba que voy a sacar datos del Ministerio de Salud Pública respecto a las bases de datos de suicidios en Uruguay del año 2022. Después voy a sacar datos de un estudio de suicidios en adolescentes que lo realizó el programa de niñez y adolescencia del Ministerio de Salud Pública. Esos datos van a ser parciales, va a ser una primicia, porque esos datos se van a dar completamente
en una presentación en el Ministerio de Salud Pública cuando se complete de estudiar ese estudio, que va a ser en el mes de agosto. Y en tercer lugar voy a hablar de los datos que se sacaron de la base de los intentos de autoeliminación, que como ustedes sabrán se creó el año pasado una base de datos en el que se sigue a todos los pacientes que hacen intentos de autoeliminación. De esos datos que vamos a recoger de esos 3 estudios, vamos a ver cómo se implementaron las políticas de salud a la medida. Respecto a los resultados que hemos tenido, se han planteado nuevas políticas de salud. Y bueno, para empezar entonces... Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. El sistema de estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública arroja una cantidad de datos complementando lo que mencionaba la ministra, y eso viene a continuación. Sí, tuvimos acceso a estos datos, un poco, afirmando lo que dice la ministra recién, un aumento récord. Julieta Núñez Tomás, adelante. Así es, compañeros, unas cifras más que preocupantes en lo que tiene que ver con el suicidio en nuestro país. No solamente por el lugar en el que se nos ubica a nivel regional, como escuchábamos recién a Karina Rando explicar, sino también por lo que sucede a la interna de nuestro país, en la propia comparación entre los años que han pasado y cómo ha ido evolucionando esta cifra que realmente tiene preocupadas a muchas personas, no solamente de la salud pública, sino de diversas áreas de desarrollo social, de la academia, de lo que tiene que ver con la cultura, con la educación, porque todo esto forman el panorama social que genera un aumento año tras año del suicidio, cuando los datos a nivel mundial, a nivel internacional, indican que por lo general en los demás países del mundo las tasas de suicidio van disminuyendo y en nuestro país han ido aumentando hasta llegar a este número que compartimos el día de hoy de 823 suicidios en 2022, que es una cifra récord. Es decir, nunca habían habido tantos suicidios en nuestro país en un año desde que se tienen los números registrados en estadísticas vitales, como decía Martín, del Ministerio de Salud Pública. Para comenzar este informe vamos a mostrar la evolución de suicidios en nuestro país en los últimos 10 años, que es lo que estamos pudiendo ver aquí. Miren, en 2012 había un número total de 608 suicidios y vamos aumentando. En 2016 se llega a un pico, ven que paulatinamente aumenta hacia 2016 de 715, luego baja un poco y se mantiene en la cifra de los 700 en los últimos 5 años, hasta que llega el año pasado a 823 en 2022. ¿Esto qué significa? Bueno, significa en primera instancia 58 suicidios más que el año anterior. Es decir, si comparamos 2021 con 2022, hay 58 suicidios más. Un número para nada menor, sobre todo si tenemos en cuenta cuáles habían sido los saltos anteriores en el pasado en lo que tiene que ver con el aumento de suicidios. ¿Qué porcentaje representa? Un 7,5 aproximadamente de aumento en los suicidios a razón de un año. Y una cifra que es importante compartir, porque se ha hablado mucho sobre esto, es del año 2002. Todos y todas conocemos lo que se dice sobre el 2002, que fue un año que impactó por el aumento, hubo una subida a pico, y en ese año, en 2002, hubo 691 suicidios. O sea, eso que recordamos como una época excepcional en lo que tiene que ver con el suicidio en nuestro país, en realidad es un número menor que el que estamos experimentando en este momento. Y eso no es únicamente en número, también es en tasa según la población. O sea, el número de suicidios nunca lo habíamos experimentado, pero esta tasa de suicidio según la población tampoco. Así que es más que preocupante esta situación. Bueno, recién decía la ministra Julieta que se está haciendo un estudio, un análisis sobre estos datos que se conocerá en el mes de agosto, pero tú tuviste acceso a algo de información, por ejemplo, a datos dramáticos con respecto a las franjas etarias. Así es, Natalia. La verdad que esto es un tema de preocupación especial en nuestro país. Sabemos que se concentra el suicidio en las edades jóvenes de la etapa de vida, y eso lo que nos lleva es que de 823 suicidios, 156 se concentraron entre los 20 y los 29 años. Es decir, esta es la franja etaria de los 20 a los 29 años que tiene más suicidios, que tuvo más suicidios en 2022. Luego le sigue la franja de los 30 a 39, luego los 40 y 49, 60 y 69,
70 y 79, y llegamos a ese número dramático que comentábamos también al principio del informativo, de la franja de los 10 a los 19 años, donde hubo 50 suicidios, 50 autoeliminaciones en el año 2022. 5 de esas 50 fueron entre los 10 y los 14 años, así que es más que preocupante. Otro dato que no es menor y que es importante conocer tiene que ver con los suicidios en nuestro país distribuidos territorialmente, es decir, proporcionalmente según la población que tienen los departamentos, cuáles fueron los que tuvieron más tasa, más nivel de suicidios. Y esos 3 departamentos con mayor suicidio a nivel proporcional fueron 33, Maldonado y La Valleja. Realmente números de suicidio bastante altos en comparación con la población que tienen, y los 3 que menos suicidios tuvieron fueron Rivera, Florida y Montevideo. Ese es un dato que también es importante, y algo que ha venido evolucionando, acompañando el proceso de crecimiento, lamentablemente, del suicidio, ha sido la evolución por géneros. Nunca desde el 2000 hasta la fecha del día de hoy se han suicidado más mujeres que hombres. Ha sido estable, pero como el número ha venido creciendo proporcionalmente en mujeres y en hombres, aunque la proporción entre una y otra siempre es más o menos lo mismo. En el 2022 se suicidaron 641 hombres y 182 mujeres. Muy interesante, perdón que te interrumpa, Juli, eso que decís, porque quizá también dé cuenta de cómo se procesan las exigencias sociales en función, y los roles en función del género de las personas, y cómo eso repercute cuando hay determinadas situaciones, en este caso con una proporción de casi 4-1, ¿no? Casi 4 veces más suicidios en hombres que en mujeres. Sí, se puede ver además en cualquier momento del recorrido de estas estadísticas, porque en 2002, este número del que se habla tanto, también había allí un peso fortísimo de suicidio en hombres. Y de hecho, Pablo Hein, el sociólogo que trabaja estos temas en la Facultad de Ciencias Sociales, habla de que no hay que trabajar más esto como una cuestión individual. Y eso tiene que ver con lo que decía Martín. El suicidio es una cuestión social, es una cuestión cultural, y para eso necesita trabajarla por fuera de la salud. No sirve únicamente subir el número de psiquiatras y psicólogos. Hay que trabajar en qué está ocurriendo como sociedad que hace que el número de suicidios crezca año a año, y que no podamos tener políticas de largo plazo que nos sirvan para prevenir el suicidio. Vamos a escuchar a Pablo Hein. Este tema es un trabajo muy lento, muy lento. No es una pastilla, no es una vacuna, no es una política de mediano plazo. Son políticas a mediano y largo plazo, yo diría más a largo plazo. Entonces, sociedades como la chilena, que está haciendo hoy cosas muy importantes, como el programa Quédate, por ejemplo, y otros contextos de Argentina, para no cruzar ningún océano, ¿no? Empezaron a trabajar con ese reconocimiento, una política a largo plazo. Y Uruguay, las cifras ya son alarmantes o preocupantes hace décadas, y no estamos perdiendo esa oportunidad de trabajar lentamente más allá del sector sanitario, porque este no es un problema que se arregla exclusivamente con más psiquiatras o más psicólogos, o una política sanitaria, ¿verdad? Seguir focalizando en el individuo cuando en realidad es un problema donde está situado también el individuo. Y sociedades o culturas o países, como quiera llamarle a eso, que han un poco detenido este proceso, porque eso también es bueno que lo sepan los uruguayos y las uruguayas. Este fenómeno en el mundo se ha detenido y en algunas sociedades ha descendido. Y tampoco tenemos que cruzar los océanos para poner ejemplos. Cuba es uno, Chile es otro, Argentina con todos sus problemas hoy en día también es otro, Colombia, ¿sí? Tienen cifras que ya la han detenido, incluso descendido. Entonces me parece que Uruguay nos seguimos perdiendo esa oportunidad, porque tenemos cultura, tenemos estudios, tenemos oportunidades y tenemos ganas de hacerlo. Seguimos de alguna forma en tema, porque el diputado nacionalista Sebastián Andújar, que es el presidente de la Cámara de Representantes, aspira a que haya una reasignación de los recursos inicialmente previstos en el proyecto de ley de rendición de cuentas para atender mejor la salud mental. Dijo que esos fondos deberían salir del incremento presupuestal de $20 millones anunciado por el gobierno. Yo creo que reorganización, reasignación, para tratar de involucrar a todas las instituciones que están trabajando o que tienen planes importantes para el futuro en cuanto al problema de salud mental. Desde mi punto de vista particular, y así lo he trasladado a mi partido, no podemos dejar afuera la academia,
No quiero entrar en la discusión de si no dejar afuera la academia es darle recursos a la UDELAR, porque está el hospital de clínicas también en el medio, pero tenemos que admitir que la formación científica que atiende hoy esta problemática está formada en la Universidad de la República, en su 80%, que hay un buen plan, que no requiere de muchos recursos y que creo que se podría integrar, que hoy no está integrado. ¿Y de qué forma lograr esto? Reasignación de recursos. Hay una dotación de 20 millones que está dividida en el articulado en distintas instituciones, en distintos incisos, que creo que con buena voluntad, con una buena apreciación desde el punto de vista sobre todo del futuro, de cómo se pueden aplicar o cómo se le puede sacar mayor eficiencia a estos 20 millones, hay alguna reasignación como para comprenderlos a todos. Bien, y juntamente las autoridades del Hospital de Clínicas presentaron un proyecto para mejorar la atención de la salud mental. Claro, proponen crear más infraestructuras para disminuir la lógica de continuos ingresos y egresos de pacientes. Que den la posibilidad de que el paciente pueda tener un tratamiento integral de acuerdo a sus necesidades y teniendo en cuenta sus características y sus peculiaridades, en esto poder diferenciar entre una internación, un hospital de día, una internación, un abordaje grupal, un abordaje individual, cada una de las distintas posibilidades que tenemos en esto de lo interdisciplinario y multimodal que nombraba Carla, pero permitiendo el ingreso y el contacto desde el territorio, que es policlínica o la emergencia, todo el recorrido necesario hasta la reinserción posterior. El proyecto aborda las necesidades de adolescentes y el desafío para formar a psiquiatras en el nuevo paradigma de salud mental. También el tema de la prevención y la posvención del suicidio. Hay muchos aspectos y el tema del consumo de drogas, hay muchos puntos para tocar vinculados a los adolescentes y los jóvenes, que es parte del proyecto del Hospital de Clínicas en este momento. El Ministerio de Desarrollo Social informó que ayer de noche recibió 377 solicitudes de refugio para personas en situación de calle debido a las bajas temperaturas. Además, fueron recibidas 188 contactos entre llamadas al 0800-8798 y mensajes al WhatsApp 092-910-000. El informe difundido por el MIDES señala que 38 personas fueron trasladadas por unidades del Ministerio del Interior a los centros de resguardo y que se dio el 100% de respuesta a las solicitudes y quedaron cupos disponibles. En ese sentido, el Ministerio recordó que durante la vigencia del Plan Nacional de Invierno está operativa la línea telefónica gratuita 0800 87 98 para dar avisos sobre personas en situación de calle en Montevideo durante las 24 horas todos los días de la semana. En el resto del país, la población debe comunicarse al SECOED departamental o al 911. Para la capital también está disponible el WhatsApp 092-910-000 para informar sobre personas en situación de intemperie. El MIDES informó que quienes reporten situaciones por este medio recibirán un reporte con el resultado de su comunicación. Según el MIDES, los equipos móviles de calle en Montevideo están operativos las 24 horas, los 7 días de la semana durante el plan invierno. Ante situaciones de urgencia de personas en intemperie, las personas deben comunicarse directamente al 105 de SAME de ACE. En caso de niños, niñas o adolescentes en situación de calle sin referentes adultos, se recomienda llamar a la línea azul del INAU 0800 50 50 de lunes a domingo de 8 a 20 horas. Fuera de ese horario, el número de contacto es el 098 462 326. Bien, y seguimos en tema, vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está con trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social ante esta situación de la que estamos informando. Así es, compañeros, hacíamos referencia más temprano, bueno, algunos cuestionamientos que se plantean desde UTMIDES en referencia a los refugios y cómo, bueno, desde el MIDES se está tercerizando esta situación y como bien veíamos en el tape, bueno, en estos días de ola polar el MIDES habilita también estos cupos de contingencia para que las personas puedan permanecer así, pero esto se da solamente cuando hay estas olas de frío polar. Para hablar de esto estamos con Carlos Moreira, dirigente de UTMIDES, a quien le
agradecemos por estos minutos. Bueno, ¿cuáles son los principales cuestionamientos que están haciendo hoy desde el sindicato? Bien, buenas noches. Sí, a nosotros nos preocupa una definición que tomó este gobierno de tercerizar totalmente el servicio de calle, donde el MIDES hoy solamente hace supervisión de los centros donde se terceriza, pero perdió un poco el control al respecto. Por otro lado, esta política lo que ha generado es que lo único que se hace es abrir nuevos refugios y generar nuevos cupos, pero no se trabaja con estas personas para que puedan superar la situación de estar en situación de calle. No se trabaja en recomponer los vínculos con las familias, de tratar de buscar algún problema de que puedan conseguir trabajo, de tratar de analizar los problemas que tienen de salud mental o de consumo problemático, sino que solamente nos centramos en que las noches de frío tengan donde dormir. Y eso es un problema que entendemos que es importante porque lo que está dando como resultado es un incremento constante de las personas en situación de calle. Había cerca de 2.000 personas en el censo que se hizo en el año 2019. En el año 2021 se pasó a 3.900 personas y ahora en agosto se va a hacer un nuevo censo donde ya las estimaciones dan que el número va a seguir creciendo. Y no hay otra cosa que esperar a que estos números sigan creciendo, porque la única solución que se da y lo único que se anuncia son nuevos cupos. Y eso se anuncia como un logro por parte del Ministerio, y en realidad nosotros creemos que cada vez que se abre un cupo o cada vez que se abre un nuevo refugio, lo que está habiendo es un fracaso de la política social, porque lo que no está pudiendo hacer el Ministerio es conseguir que la gente deje de estar en situación de calle. Carlos, después de que una persona pasa en situación de calle un tiempo prolongado, en un refugio un tiempo prolongado, o sea que el MIDES tiene registro de las personas que suelen ir habitualmente, ¿no se hace un seguimiento para saber cuál es su situación? Bueno, un dato interesante es que alrededor del 90% de las personas en situación de calle han pasado por algún dispositivo MIDES. Eso quiere decir que el Estado ha tenido la oportunidad de tenerlos, de contenerlos y de trabajar con ellos. Sin embargo, lo que no hay datos, y no hay datos porque en realidad casi que no existen, son situaciones de éxito. El trabajo con estas personas y que logren egresar de estar en situación de calle, que consigan algún trabajo y eso les permita ir a una pensión o ir a una casa de medio camino o lograr alquilar una casa o revincularse con la familia y poder egresar de esta situación. Esta política no se está trabajando con fuerza porque no hay suficientes equipos que trabajen con estas personas. El MIDES pasó de tener equipos en todos los centros trabajando a un modelo que se le llama de colmena, donde hoy cada equipo técnico tiene que trabajar en 3 refugios. Esos son muchas menos horas de trabajo individual con cada una de estas personas, con su realidad, con su situación, con sus vínculos, con sus problemas de consumo, con sus problemas de salud mental, pero que no, al tener menos horas, no se logra trabajar y no se logra superar esta situación. Carlos, ¿qué información manejan en cuanto a cómo es la situación de los refugios con el personal? ¿El personal está desbordado? ¿Hay poco personal? Bien, nosotros hoy tenemos poca información porque la respuesta del Ministerio fue tercerizar todos estos servicios. Los equipos de calle hoy están tercerizados, los refugios estaban y están tercerizados y no son trabajadoras o trabajadores del MIDES quienes llevan esa tarea. Eso también es un problema porque el Ministerio solo supervisa a esos centros, pero no hace realmente la política pública dentro de esos centros. Te agradecemos por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Bien, compañero, volvemos a estudios y recordar de vuelta el 0800-8798, el teléfono para comunicarse si hay alguna persona en situación de calle. Bien, muchas gracias Diego y a todo el equipo, y nosotros cambiamos de tema. El Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó la propuesta de las bases programáticas para su discusión en todo el país en los próximos meses de cara a las elecciones de 2024. Si bien todavía no hay definiciones vinculadas al programa, eso será más adelante, sí se maneja la existencia de un compromiso a nivel del Frente Amplio para aumentar la inversión educativa. Si bien no hay definiciones, porque esas corresponden a un plan de gobierno, bueno, el Frente ha venido estableciendo un compromiso ya desde las bases programáticas en los últimos periodos, y este no va a ser la excepción, y vamos a plantearnos el mismo objetivo, dado que es muy importante ya no continuar la inversión en educación, como decíamos siempre, sino retomar el crecimiento de la inversión en educación, dada la baja y el recorte que ha hecho este gobierno. Se hablaba de acciones en cuanto al género, al combate a la desigualdad. ¿Cuáles son esas? Bueno, hay varios ejes que están, varias líneas estratégicas que están dentro de ese eje, trabajado por las compañeras básicamente. Hay varias unidades temáticas vinculadas a ese tema, la unidad temática de ciudadanas, bueno, el Frente mismo a partir de la presidencia
Fernando Pereira estableció una comisión de género y feminismos, y bueno, establecieron una batería de temas que los muy abarcativa, desde temas como por supuesto el gritante de la violencia de género, a temas de como la paridad en materia política, y bueno, el combate a los estereotipos de género, ya cosas más culturales, más de difusión, pero es una batería bien completa de elementos para que el país pueda retomar el avance hacia la equidad de género. Ahora cambiamos de tema y les contamos que los sindicatos de OCE, UTE y ANCAP anunciaron una serie de movilizaciones y también de ocupaciones de lugares de trabajo en respuesta a lo que definen como un recorte que afecta a las empresas públicas y beneficia a intereses privados. El presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, afirmó que la crisis del agua demostró que el organismo no estaba preparado para garantizar el abastecimiento. El objetivo de los trabajadores y trabajadoras de OCE jamás es la gente y la población. El servicio va a estar asegurado, ¿sí? Nuestra disputa es con el directorio, porque justamente si no se repone personal en la OCE, si no se recompone la carrera funcional, se ve en serio peligro el servicio. La crisis del agua demostró que la OCE no estaba preparada para hacer frente y para garantizar el abastecimiento de agua potable. De hecho, estuvimos 60 días sin poder garantizar agua potable debido, no es solo por la sequía, sino a las extremas y malas condiciones que tiene la OCE a su interna. Por suerte ha llovido y se ha mejorado la calidad del agua, esperemos que eso se pueda sostener. Debieron haberse hecho las inversiones cuando empezó la crisis hídrica y no intentar rifársela para ahorrar dinero. La obra de trasvase de Río San José es una obra que va a aportar solución. Nos preguntamos por qué no la empezaron en enero y quizás nunca hubiéramos tenido que bombear agua salada. ¿Qué pasó? Que el Poder Ejecutivo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto prefieren ahorrar dinero a costa de que sea la gente la que pague las consecuencias, y eso es lo que hicieron. Otro tema, la ley de talles que se discute hace 16 años no llegó a votarse en el plenario de la Cámara Baja porque el diputado colorado Walter Cervini pidió que volviera a comisión tras algunos planteos de las cámaras de Industria y Comercio. El proyecto de ley es impulsado por un colectivo llamado Diversas, y Ana Gudinas, que integra ese colectivo, dijo que la iniciativa contempla el interés de la industria nacional. Más del 60% de las personas hoy en día no encuentra talle, y además entre las personas que compran a través de lo que es la web, el 35% compra ropa en tiendas del exterior porque acá no encuentra. Entonces nosotros realmente creemos que si bien hay algunas críticas que pueden ser atendibles obviamente y que muchas de ellas se van a ajustar en lo que es la reglamentación, como lo que tiene que ver con cómo se va a implementar y cumplir efectivamente esta ley, también se prevén exoneraciones fiscales para aquellos que empiecen a cumplir la ley, justamente también para fomentar el derecho a la vestimenta y no perjudicar sobre todo a los pequeños empresarios y a los pequeños vendedores de ropa. En 2020 el colectivo Diversa reformuló el proyecto inicial ajustándolo a las necesidades actuales. La idea presentada a varios legisladores fue recogida por la diputada del Frente Amplio Betiana Díaz, que relanzó la iniciativa. Prevé el estudio antropométrico, que es este estudio de las medidas de toda la población uruguaya, lo que nos va a decir cómo se distribuyen las personas en los distintos talles, cuántas personas hay, talle S, M, etcétera, en adelante. A su vez eso va a permitir crear una tabla única de talles nacional, lo que va a permitir que las personas compren de manera segura, también compren por ejemplo a través de la web. Entonces ahí apostamos a un empresario serio y que quiera brindar información coherente y legítima hacia el consumidor, y ni que hablar también para aprovechar y desarrollar lo que es la industria nacional, ¿no? Para los emprendedores que hoy en día confeccionan vestimenta y no tienen una tabla de talles. Este proyecto de ley, esta iniciativa, genera reparos en otros actores involucrados en la discusión. Por ejemplo, salió públicamente a hacer cuestionamientos a Hernán Bonilla, que integra el Centro de Estudios para el Desarrollo, conocido como CED por sus siglas, y en el pasado fue director de asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo este actual gobierno. Dijo que la propuesta es groseramente inconstitucional y tendrá efectos negativos en comercios y personas consumidoras.
En un hilo de Twitter, Bonilla aseguró que el proyecto de ley de talles es una manifestación flagrante de voluntarismo legislativo promovido con supina ignorancia de la realidad y que su aprobación tendrá efectos nefastos sobre la inmensa mayoría de la población. En efecto, el economista cuestionó la propuesta de realizar un estudio antropométrico de la población uruguaya y que se obligue a las empresas a tener todos los talles que correspondan con este estudio. Evidentemente estamos ante un proyecto que desconoce las complejidades de llevar adelante un comercio y directamente la realidad, cegado por la moda de llamar derecho a cualquier necesidad, señaló Bonilla. Para el economista, el proyecto es groseramente inconstitucional porque obliga a las empresas a vender mercaderías que no quieren vender y apuntó que, desde el punto de vista económico, es imposible de cumplir porque desconoce la forma en que los importadores uruguayos compran la mercadería en el exterior. Según su opinión, el proyecto será perjudicial para todos los consumidores, especialmente para la población más vulnerable, ya que aumentará drásticamente el precio de la ropa, destruirá miles de empleos y obligará a cerrar cientos de comercios, por lo que en defensa del interés general, este proyecto debe desecharse sin más miramientos. Para Bonilla, la mejor opción para atender este problema es establecer incentivos positivos para ampliar la oferta de talles en la Plaza Uruguaya. Bueno, otro asunto. Las juventudes de los partidos políticos junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo iniciaron una serie de conversatorios por los 50 años del último golpe de Estado. Entre otras cosas, se hizo mucho énfasis en la necesidad de que las juventudes se involucren en las cuestiones políticas. En razón de los 50 años del golpe de Estado vimos importante que la juventud se comprometa con la democracia, con las instituciones y mirar el pasado, pero por sobre todo trabajar a futuro en buscar los grandes consensos que necesita el país y para eso creemos importante la visión de los jóvenes en ese proceso que se viene. Que vemos en una sociedad polarizada en la que vivimos cada vez más, que los actores políticos adultos a veces buscan más las diferencias que lo que los unen. Creemos que desde la juventud tenemos que hacer lo contrario, empezar a buscar ese diálogo, esos puentes que a veces se rompen, pero creemos que el valor fundamental de la democracia es el diálogo y además el Uruguay lo ha caracterizado siempre. Este proyecto de PNUD y además la idea de recuperar la interpartidaria Juventudes es una forma de como reivindicar la democracia a través de los partidos políticos y también de las organizaciones y los movimientos sociales. Desde esta etapa que es la juventud, que es una etapa pasajera, pero es un lugar donde muchas veces podemos lograr mayores acuerdos porque no estamos teñidos, digamos, de ciertas prácticas políticas, cargas emocionales. Entonces, tenemos la idea de construir desde ese lugar. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, nuestra generación, por ser nativos digitales, por no entender de fronteras, por tener otras vivencias, de las charlas que tenemos en nuestra generación, también es como pedimos cierta acción en cosas que se vienen discutiendo hace tiempo, pero a veces se llegan a medios acuerdos y ahora estamos pidiendo que haya acuerdos completos. Tenemos una visión similar en los temas de ambiente, cambio climático, de las políticas de rehabilitación de los privados de libertad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional, naturalmente en Bruselas, donde hoy comenzó con mucha expectativa la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Un encuentro que no se realizaba desde el 2015, pero que se da en un contexto muy particular, con la guerra en Ucrania sobrevolando esta reunión, y ha sido uno de los temas donde no ha existido mucho acuerdo entre los dos bloques regionales, porque América Latina quiere mantenerse alejada en alguna medida de este conflicto. Más allá de eso, las expectativas de acuerdos, de acercamientos entre, dos bloques que tienen muchísima gente, 1.000 millones de habitantes, prácticamente con 60 países. Eso es lo que ha destacado Josep Borrell, la comisaria precisamente de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha anunciado una inversión de 45.000 millones de dólares para la región, porque la Unión Europea está pretendiendo lograr ocupar un espacio que lo ha dejado un poco de lado y que lo han ocupado otras potencias. Por allí sobrevuela también el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Son muchos los temas y hoy se esbozaron algunas puntas justamente de lo que va a tratar esta cumbre, que va a continuar mañana.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, apeló este lunes al resto de líderes europeos y latinoamericanos a ampliar la colaboración entre ambas regiones ante el actual contexto geopolítico para hacer una defensa del multilateralismo y de la resolución pacífica de los conflictos, e hizo hincapié en los sólidos nexos de todo tipo que unen a las dos regiones, considerando que el acervo compartido es el mejor aval para una alianza estratégica que, si es aprovechada, dijo, aportará grandes oportunidades para todos. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, señaló hoy que el bloque comunitario no ha prestado suficiente atención a Latinoamérica y confió en que la cumbre se convierta en el punto de partida de una nueva relación, afirmando que es un momento para reunificar, relanzar y reconstruir una relación que reúne 1.000 millones de personas de 60 países. El presidente brasileño Lula da Silva, por su parte, prometió este lunes a la Unión Europea un nuevo Brasil más justo y solidario, al tiempo que defendió que los países de América Latina y el Caribe componen una región con muchas oportunidades de inversión y de consumo. En su discurso de apertura en el foro económico que precede a la cumbre de países de la Unión Europea y de CELAC, y justo después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara que el bloque movilizará 45.000 millones de dólares en inversiones en la región, Lula destacó que los países de Latinoamérica y el Caribe seguirán desempeñando un papel estratégico para Europa y el mundo en general. La presidenta de la Comisión Europea manifestó este lunes la ambición de la Unión Europea de resolver lo antes posible las diferencias que quedan para formar un acuerdo con el Mercosur, tras recibir al presidente brasileño, afirmando que el acuerdo está al otro lado de la línea de la meta y que la Unión Europea quiere un acuerdo de beneficio mutuo del que ambas partes se beneficien, dependiendo de un anexo que recalque los compromisos climáticos y la prevención de la deforestación. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores del Paraguay dio luz verde al desafuero del senador Érico Galeano, señalado por lavar dinero y prestar asistencia al grupo que comanda el famoso Tío Rico. Recordarán ustedes Miguel Ángel Insfrán, una banda de narcotraficantes que también integraría el narco uruguayo Sebastián Marcet y sobre la que pesan además sospechas de que estuvo detrás de la muerte de un fiscal paraguayo en Colombia. El jueves próximo se va a resolver este asunto y se verá si finalmente este senador está involucrado o no, porque se le va a permitir a la justicia seguir profundizando en las investigaciones que lo vinculan a esa banda de narcotraficantes. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, encabezada por Lilian Samaniego, dictaminó este lunes por unanimidad desaforar al senador Érico Galeano, imputado por el Ministerio Público por los supuestos hechos de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Pi, tras el pedido que había realizado el juez penal de garantías. Érico Galeano, quien acudió ante la comisión asesora acompañado de su abogado Cristóbal Cáceres, argumentó que el proceso judicial obedece a una persecución política que se encuentra sufriendo y que es gestada principalmente por su colega Darlis Osorio, con quien tenía una sociedad política en Capiatá, una alianza estratégica creada en 2018, pero que se rompió el año pasado, y a partir de ahí el senador sistemáticamente empezó una persecución política hacia su persona, alegando supuestos vínculos con personas investigadas en el operativo A Ultranza sin ninguna documentación, dijo Galeano durante su comparecencia. Desde la Fiscalía sostienen que una aeronave de la marca Beech, propiedad de Galeano, fue utilizada supuestamente como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marcet, Jorge Jiménez Bogado y Alexis Vidal González, lo que pudo facilitar el envío de cargamentos al extranjero, y el documento refiere que a cambio de la aeronave mencionada, el legislador habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de drogas, la cual habría insertado dentro del sistema financiero y económico mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada o bien a través de compras de bienes. Según el acta de imputación, Galeano habría recibido $1 millón para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provenía del crimen organizado. Un tribunal de apelaciones de Bolivia confirmó precisamente la sentencia de 10 años que recae sobre la presidenta de facto Jeanine Áñez, que ya está presa por las masacres de Sacaba y Sencata, que fue la represión que ocurrió por parte de las fuerzas de seguridad después de que fue destituido el presidente Evo Morales. En este caso enfrenta dos causas, golpe 1 y golpe 2. Esta golpe 2 está relacionada con el hecho de haber asumido la presidencia sin haber cumplido con los requisitos constitucionales.
De esta manera quedó firme el fallo de primera instancia donde la expresidenta fue hallada culpable de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Los delitos imputados por la Fiscalía son por haber asumido en 2019 la presidencia del Senado y luego de Bolivia sin cumplir los requisitos constitucionales. Esto sucedió a consecuencia del golpe de Estado contra Evo Morales impulsado por informes de la Organización de Estados Americanos sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de octubre de ese año. Posteriormente se comprobaría que esos informes habían sido fraguados para deslegitimar la reelección de Morales. Por este tema, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, también está siendo investigado por la justicia boliviana. Con Áñez en el poder entre el 15 y el 19 de noviembre se produjeron las llamadas masacres de Sacaba y Sencata, donde se ordenó reprimir las protestas por el quiebre institucional, asesinando a 30 personas, hechos por los cuales Áñez está siendo juzgada en otra causa. La condena refiere a lo ocurrido entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019. La sentencia respalda la actuación del juez de primera instancia, quien, tras conocer la noticia, destacó que las pruebas fueron suficientes para que el tribunal tenga la plena convicción sobre la participación y responsabilidad penal de Áñez en la ruptura del orden democrático. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, volvemos al Palacio Legislativo, al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Ahora para hablar de rendición de cuentas y representantes de la Universidad de la República. Martín. Así es, Natalia, porque estamos con el rector de la Universidad, Rodrigo Arín, que se hizo un alto en lo que es esta comparecencia a propósito de la rendición de cuentas para atender a los medios y vuelve al debate parlamentario, al trabajo político. Bueno, Arín, un primer balance de este encuentro, de la solicitud que vino a realizar también en torno a la rendición en la universidad, ¿qué le ha dejado estas horas de trabajo, ¿no? Bueno, en primer lugar, la Universidad de la República vino a rendir cuentas en el Parlamento Nacional, pero para la sociedad uruguaya en general, de lo hecho hasta la fecha en este periodo de gobierno y de lo hecho en particular durante el año 2022. En segundo lugar, también plantea algunas necesidades que son absolutamente cruciales para la institución de cara a asegurar el derecho al acceso a la educación superior. En este plano, quería señalar dos características de esta rendición de cuentas que nos tiene particularmente preocupados y que hemos transmitido a los parlamentarios en general. La primera de ellas, ser conscientes que es una rendición de cuentas que determina la cantidad de recursos que la universidad va a contar para el año 2023, 2024 y 2025. Por lo tanto, la universidad, a partir del momento que se vote la rendición de cuentas, va a saber con qué recursos va a atender esta matrícula creciente de estudiantes. En segundo lugar, estamos viviendo una coyuntura muy particular. Esa coyuntura tiene que ver con la salida del COVID, tiene que ver con una excelente noticia para Uruguay, que es el aumento de la matrícula de estudiantes en la Universidad de la República, a pasos acelerados en todo el territorio nacional. Este año, por ejemplo, en el interior del país se han inscrito más de 5.000 estudiantes en los distintos centros universitarios regionales, pero estamos atendiendo a esos estudiantes con la misma cantidad de horas docentes que teníamos hace 4 años atrás. Por lo tanto, aquí hay profecías autocumplidas. Si atendemos estudiantes con la misma cantidad de docentes, cada vez más estudiantes, es probable que tengamos más abandono, menos capacidad de retención en la institución. Por supuesto, hemos hecho y seguiremos haciendo enormes esfuerzos para que eso no suceda, esfuerzos que se conjugan en clave de mayor descentralización en el interior del país, de acompañamiento de los estudiantes, pero objetivamente están ingresando más de 5.000 estudiantes por año de lo que ingresaban en el 2019. Y los estamos atendiendo con exactamente la misma cantidad de docentes. Efectivamente, ¿cuánto demandaría cubrir justamente ese déficit? Y por otro lado, le pregunto también a propósito del salario docente, que tanto funcionarios y docentes vienen reclamando, sobre todo los grados más bajos, lo que están cobrando, si de alguna forma tiene cabida dentro de esta rendición o el pedido que está planteando la universidad, ¿no? Lo que la Universidad de la República está solicitando en este momento es ni siquiera alcanzar el mismo nivel o la misma relación entre horas docente-estudiante que teníamos en el 2018, sino recuperar cerca de 2/3 partes de esa relación. O sea, todavía estaríamos por debajo de lo que teníamos hace ya casi 5 años atrás. En segundo lugar, el salario universitario es de los más bajos del país, en términos tanto de entidades educativas como del resto del Estado. Eso habla también de un proceso de discriminación de nuestros trabajadores en el contexto más general del Uruguay. Y lo que quizás sea más dramático, estamos pagando salarios bastante por debajo de lo que están pagando otras universidades en la región, públicas, en Chile o en Brasil, lo que constituye un polo de atracción muy importante para nuestros docentes,
que muchas veces se forman en Uruguay o en el extranjero, quieren desarrollar su vida académica en Uruguay y las condiciones que le ofrecemos no son las adecuadas. Arim, usted decía, aquí se está pidiendo un presupuesto para 2023, 2024 y 2025, es decir, 3 años, y también dijo que la matrícula universitaria aumenta a razón de 5.000 estudiantes por año. ¿Cuál es exactamente el volumen de dinero, los cálculos que han hecho ustedes para pedirle, en este caso, en la rendición de cuentas? Una aclaración, el incremento de 5.000 es entre el 2019 y la fecha, no por año, ¿sí? Estamos creciendo anualmente a tasas importantes, pero es en el periodo quinquenal. Nosotros estamos solicitando cerca de $100 millones. Nos quedamos con esa impresión de Rodrigo Arim, el rector de la Universidad de la República, y les contamos que a los 87 años falleció Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, uno de los cómics más famosos de justamente la historieta española. Ibáñez fue humorista gráfico durante más de 65 años y sus historietas lo convirtieron en la figura más influyente del cómic español. Despedimos a la figura más importante del cómic español. Nos deja el enorme legado de su lucidez, sentido del humor y más de 50.000 páginas con personajes memorables que han hecho felices a un gran número de lectores. Así informaba Penguin Random House, grupo editorial, la muerte del dibujante y creador de historietas Francisco Ibáñez en su Barcelona natal. Muchos han sido los personajes memorables, pero hay dos que se destacaron: Mortadelo y Filemón, que nacen en 1958. En sus comienzos fue una historieta de detectives que emulaban a Sherlock Holmes y a Watson. Cerca de los 70, Ibáñez decidió sumarle el espionaje a las historietas y se convirtieron en un éxito que incluía peleas torpes y explosiones a cada fascículo. Además de ser publicados en todo el mundo, Mortadelo y Filemón fueron serie animada, tuvieron canciones interpretadas por los Parchís y varias películas como La gran aventura de Mortadelo y Filemón de Javier Fesser en 2003, considerada una de las mejores adaptaciones de una historieta a la gran pantalla. Ibáñez llegó a producir hasta 40 páginas semanales de historietas que también incluían a Tía, Técnicos de Investigación Aeroterráquea y El Botones Sacarino, Rompetechos o Pepe Gotera y Otilio. Referentes de la historieta española y mundial, figuras famosas y lectores de todas las edades despidieron a Francisco Ibáñez como el más prolífico creador de historietas de España. Y ahora repasamos el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet. Sí, vamos a ver cómo estará el tiempo en la zona metropolitana en los próximos 3 días. No se esperan lluvias. Es cierto. Mañana, miren la mínima, 1 grado y la máxima 10, algo nuboso. Realmente frío este feriado tan importante. Y se puede bajar un escaloncito más, si no, fíjense en lo que prevé Inumet y ocurra el miércoles 19 de julio. La mínima para Montevideo y área metropolitana, 0 grados. La máxima 13 grados, como decía Natalia, por ahora no se espera que llueva. Y el jueves 20 de julio repunta la temperatura, 6 grados, la mínima 18, la máxima que parece que va a ir en ascenso hacia el fin de semana. Estamos llegando al final, ya llega al lado B, a la pantalla de TV Ciudad, sí, con Martín Pérez Banchero, ex integrante del gabinete del Ministerio de Turismo, dirigente del Partido Colorado, vinculado a una nueva agrupación que sale a la cancha a cuestionar la que ha sido la estrategia colorada de los últimos años de cercanía con el Partido Nacional. Bien, y luego la letra chica que va a recibir al rector de la Universidad, Rodrigo Arim, luego de este pasaje por el Palacio Legislativo en reclamo de más presupuesto en la rendición de cuentas. Viene fuerte la noche periodística de TV Ciudad. Nosotros reaparecemos mañana. Mañana, día de la jura de la Constitución, feriado no laborable, pero habrá de todas formas programación informativo, así que a las 19 horas los esperamos. Que pasen bien, gracias por estar.